Tenemos en este momento cifras de la OMPE al 57.465%. Esto acaba de salir, porque el último reporte era de las 7:15 de la mañana. Pedro Castillo tiene 16.379%, con lo cual pasaría a la segunda vuelta. En segundo lugar está Hernando de Soto con 13.480%. En tercer lugar está Keiko Fujimori con 12.88, no, perdón, está Rafael López Aliaga con 12.883%. En cuarto lugar está Keiko Fujimori con 12.876%. En quinto lugar está Acción Popular con 8.870%. Luego viene Juntos por el Perú con 7.929%, Victoria Nacional con 5.938%, Alianza para el Progreso con 5.8% y los otros candidatos 15.796%. Esto significa que aún no está definido quién pasa a la segunda vuelta. Hasta las 7:15 de la mañana el orden eran de Soto, Keiko, López Aliaga. Ese orden cambió. Ahora es de Soto, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori. Las diferencias de voto entre unos y otros, porque hay que ver los números que estos porcentajes representan, son realmente mínimos. Hasta las 7 de la mañana de hoy, por ejemplo, la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y López Aliaga era 6.600 a favor de Keiko Fujimori, y eso se revirtió a favor de Rafael López Aliaga. Y la diferencia entre Soto y Keiko Fujimori era de 41.000 votos y con López Aliaga de 47.000. Las diferencias son realmente mínimas. Ahora, falta llegar el voto de los lugares más remotos, donde se supone, y habría que ver qué es lo que ha pasado finalmente, que Keiko Fujimori tradicionalmente tendría una mayor votación, pero nada está dicho. Carlos Fernández Fontenoy y Luis Núñez, analistas políticos, están con nosotros. Muy buenos días a ambos. Este es el escenario que nadie imaginó. Y yo solamente estoy esperando, porque si es cierto que Keiko Fujimori, según la proyección de Ipsos, pasa a la segunda vuelta, quiero ver ese editorial del Comercio llamando a votar por Keiko Fujimori, o el editorial de la República de Chicho Mome, o a Mario Vargas Llosa escribiendo desde España por qué ahora sí va a votar por Keiko Fujimori. ¿O no va a pasar eso? ¿Qué piensan ustedes? Comencemos con Carlos Fernández Fontenoy, por favor. Bueno, en primer lugar, yo comparto contigo de que el triunfo en primera vuelta de Castillo, que si bien no hay que perder la perspectiva, es todavía minoritario, no llega a representar ni al 20% de la población peruana, ¿no? Es una minoría que se ha expresado, como tú dices, de una manera radical, de una manera que quiere llamar la atención de todas las demandas que se vienen presentando hace tiempo y que no son escuchadas desde Lima. Eso es cierto. Pero en segundo lugar, creo que su triunfo también se ha debido a que Verónica Mendoza no ha sabido expresar, ¿no? sus mensajes, como sí lo ha expresado Castillo, ¿no? Verónica Mendoza no ha sido una buena comunicadora, porque seguramente en muchos aspectos están de acuerdo, ¿no? Incluso han podido ir en un mismo frente y estarían con mucho más posibilidades, no solamente pasar a la segunda vuelta, sino de haber armado un gobierno que sí pudiera hacer un cambio, teniendo una correlación de fuerzas favorable. Eso no ha sucedido una vez más, la izquierda ha ido dividida, y eso obviamente le va a disminuir muchas posibilidades de hacer cambios que el Perú necesita. Eso como un primer comentario. Claro, porque es inevitable que ahora el tema de si necesitamos o no una nueva constitución y una asamblea constituyente va a ser uno de los ejes del debate, porque Pedro Castillo ha sido reiterativo en este tema, ¿no? Y lo ha vuelto a decir el día de ayer. Es decir,
¿necesitamos o no necesitamos una asamblea constituyente? Como en Chile está ocurriendo hoy, que están, bueno, las elecciones debieron ser ayer, por la pandemia se postergaron para mayo, pero va a haber una convención constitucional. Es decir, en Chile han entendido que es necesario hacer un corte y plantearse qué cambios son necesarios hacer. ¿Qué piensas, Carlos, sobre esto? Mira, ya en el Perú se ha iniciado un proceso de análisis para cambiar la Constitución hace tiempo, ¿no? Paniagua, como todos sabemos, es el primero que convoca una comisión revisora de la Constitución para sentar las bases para cambiar varios aspectos de la Constitución. Luego viene un segundo momento, un segundo intento de cambiar la Constitución por la comisión encabezada por Henry Piz, que fue candidato a la presidencia por Izquierda Unida, recordemos. Yo tuve el gusto de estar en esa comisión. También planteamos cambiar muchos aspectos de la Constitución como ahora se está haciendo. Este fue un segundo intento, se hicieron una serie de propuestas, pero no hubo la correlación de fuerzas a nivel político para hacer esos cambios. Entonces, yo creo que se va gestando un consenso sobre que hay que cambiar una serie de aspectos de esa Constitución, que dicho sea de paso es muy parecida a muchas constituciones del mundo e incluso a la del 79, pero con una serie de aspectos que el fujimorismo incluyó, con las cuales no estamos de acuerdo y queremos cambiar. Las vías para cambiar la Constitución son dos, por lo menos. Una es a través de la reforma en la Constitución y otra es a través de una asamblea constituyente. Son dos maneras de cambiar lo que queremos cambiar. Para hacer una asamblea constituyente, obviamente se necesita un apoyo político, una correlación de fuerzas políticas mucho más grande como la que existe en Chile, que tú has mencionado bien. En el Perú me da la impresión que esa correlación de fuerzas todavía no se da. Puede darse a través de estos años que vienen, en medio de la crisis. Yo no creo que los cambios constitucionales por sí mismos cambian la realidad, las leyes no cambian la realidad, tenemos muy buenas leyes y seguimos mal, pero sí creo que la creación de un bloque político, de partidos políticos que está por el cambio y se organiza para gobernar, no para hacer solamente oposición, sí puede ir generando una correlación de fuerzas para hacer los cambios, no solamente a nivel constitucional, sino en muchos otros aspectos que el Perú necesita a gritos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados con Carlos Fernández Fontenoy y Luis Núñez, ambos analistas políticos. Y yo quería preguntarle a ambos el probable escenario que ha planteado la encuesta la recopilación, porque eso ya no es una encuesta, ¿no es cierto? El conteo rápido, es el resultado real en mesas y que ha proyectado Ipsos, da como participante en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Ahora, esto tiene una complicación. Keiko Fujimori tiene un proceso judicial encima que la podría llevar a la cárcel por años. O sea, que esto es un problema. O sea, es cierto, está Pedro Castillo en un lado, que es una incógnita para muchos peruanos, pero en el otro lado vas a tener una candidata que tiene un proceso judicial que podría llevarla a la cárcel. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Qué implicancias va a tener esto? Todavía, como se ha mencionado, no es seguro que Keiko pase a la segunda vuelta. Es una posibilidad entre tres, porque está peleándola con De Soto y con López Aliaga. Obviamente, Keiko Fujimori ha querido participar en este proceso, entre otras cosas, para evitar ir a la cárcel, ¿no? Es una forma de blindarse, porque ya siendo candidata, pasando la segunda vuelta, y eventualmente si ganara, sería muy complicado llevarla a la cárcel, aunque ya tenemos varios presidentes presos, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que se presentaría una situación difícil de resolver, y esto generaría una crisis política más en el camino en el cual estamos viviendo. Keiko le han dado libertad para poder candidatear. Yo no sé si eso hubiera sido lo más adecuado. Ella ha debido resolver sus problemas legales antes. Pero bueno,
ella ha querido defenderse y una forma de defenderse es participando en estas elecciones. Yo creo que eso puede generar una crisis política cuyas consecuencias todavía no conocemos, ¿no? Va a depender mucho de la correlación de fuerzas, va a depender mucho quién pase a la segunda vuelta, pero que va a generar una crisis política, sí. ¿Cuál va a ser la dimensión de esa crisis política? Eso es lo que no sabemos todavía. Es difícil predecir. Mucho depende, como te digo, de que si pasa o no pasa la segunda vuelta, ¿no? Y si llega o no llega a la presidencia. Hasta ahora no es seguro que pase a la segunda vuelta, y si no pasara a la segunda vuelta va a haber una crisis política, pero menor, obviamente. Si pasa a la segunda vuelta, pues la crisis va a ser mayor, y si llega a la presidencia, obviamente estaríamos frente a una crisis ya de otra dimensión, una crisis más a las cuales ya nos estamos acostumbrando. Pero me da la impresión de que es probable que no pase a la segunda vuelta. Uno de los grandes problemas que debemos enfrentar, más allá de gane quien gane la segunda vuelta, es un Congreso increíblemente fraccionado. Según las proyecciones, va a haber 11 bancadas. Y es cierto que algunas van a tener, como la de Perú Libre, probablemente 28 hasta 30 congresistas, pero sin embargo, el fraccionamiento es evidente. O sea, va a ser muy difícil gobernar el Perú en ese contexto. O sea, va a ser indispensable el llegar a algún nivel de acuerdos. Bueno, Nicolás, ya en entrevistas anteriores contigo ya venimos tocando ese tema, ¿no? Era un escenario que ya existía hace tiempo, de acuerdo a todas las encuestas, ya había conciencia que íbamos a ir hacia un parlamento fraccionado, hacia un Congreso fraccionado. Este es un nuevo escenario político, ¿no? Normalmente hemos estado frente a partidos que han sacado pues, más del 20 o 30% de votación en las primeras vueltas. Estamos, como dicen todos los analistas, estamos frente a una situación inédita que no se ha dado antes, es diferente, por lo tanto, obviamente tenemos que hacer política de otra manera. Es un problema diferente, entonces tiene que haber soluciones diferentes. Ya no podemos seguir haciendo política como lo hemos venido haciendo. En todos los países donde surgen este tipo de problemas, donde no hay un partido mayoritario, sino un montón de partidos con un poco cada uno del electorado, lo que sucede es que se organizan pactos, se dan pactos, se hacen concertaciones, lo que ciencia política se hacen coaliciones de gobierno, ¿no? En este caso se harían coaliciones de gobierno promovidas por el presidente que gane, pero una coalición de gobierno parlamentaria. Es decir, en el Parlamento, como van a haber varios partidos, como tú dices, ninguno va a tener mayoría. Cualquier presidente va a poder ser vacado en cualquier momento y se va a poder estar interpelando, censurando a todos los ministros todos los días como hemos venido haciendo. Yo creo que una de las pocas formas de solucionar este problema, como ya lo hacen otros países, es creando una coalición de gobierno integrada por varios partidos similares, con posiciones parecidas, con planes de gobierno parecidos, con ideologías parecidas y sobre todo con programas parecidos. Esa coalición de gobierno tiene que llegar a garantizarle una mayoría al presidente que gane las elecciones, porque un presidente sin mayoría va a estar en un constante peligro de ser vacado, de sus ministros interpelados, censurados, etcétera, etcétera. Eso ya lo conocemos y eso no puede continuar. Entonces, una fórmula nueva, porque estamos frente a un escenario nuevo y diferente, una fórmula nueva, que por supuesto lo hacen muchos países en Europa, Chile con Concertación Democrática, Uruguay con el Frente Amplio, es decir, algo que se hace en otros países. Acá ha llegado el momento en que vamos a tener que hacerlo. Yo sé que es difícil compartir el poder porque nuestros dirigentes políticos no están acostumbrados a compartir el poder. Tienen una cultura política caudillista, hay un individualismo muy grande que impide que los grupos de izquierda se junten, pero también que los grupos de centro se junten, que los grupos de derecha se junten, ¿no? Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora va a obligar, de cierta manera, a los grupos a que se junten, ¿no? Imagínate si llega al poder Carlos, Pedro Castillo. Sí.
No, acaban de salir los resultados al 59.764% de la OMPE. Pedro Castillo sigue firme arriba, 16.434%. Avanza País sigue arriba, Hernando de Soto, 13.408%. Keiko Fujimori le sigue en tercer lugar con 12.918%. Y en cuarto lugar, Rafael López Aliaga con 12.855%. Es decir, están ahí. Es decir, es bien difícil a estas alturas saber quién pasa a la segunda vuelta. Bueno, Muchas gracias. Lo que sí es un hecho, hay cosas que ya son hechos políticos. Un hecho político es que la mayoría en el Congreso va a ser más conservadora que progresista. No va a haber un núcleo conservador fuerte formado por las bancadas de Fuerza Popular, de Renovación Popular y de Avanza País. Va a haber otro grupo de centro también importante que finalmente va a tener que entrar a gobernar con el que gane, ¿no? Si gana, digamos, uno de estos tres candidatos de derecha, pues van a tener no solamente que aliarse entre ellos, que crear una coalición entre ellos, sino van a necesitar también incluir en la coalición política algunos partidos de centro para lograr la mayoría que permita gobernar a este país, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario más conservador, ¿no? que lo que hemos tenido anteriormente. Y lo que necesitamos finalmente en el Perú, gobierne quien gobierne, es estabilidad política en este momento para derrotar a la pandemia, reactivar la economía y generar empleo. Yo creo que en el camino se va a ir dando un debate político sobre temas como la Constitución y otros temas más importantes, pero yo creo que estamos en una situación de emergencia y gane el que gane, tiene que convocar a una coalición de gobierno que nos dé un mínimo a estos temas de funcionamiento político. Claro, pero sobre ellos va a ser, estoy seguro, posible llegar más acuerdos que sobre los temas de fondo. Muchas gracias a Carlos Fernández Fontenoy.